Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga. Quería hablar acerca de Jesús y de la importancia de estar en Él y permanecer en sus caminos y, y no apartarnos ni un solo momento, permanecer hasta el fin, arrepentirnos hoy o lo más pronto posible que sea, porque Dios tiene misericordia. Pero así Satanás está pidiendo para está pidiendo autoridad siempre a Dios para matarte, para maltratarte, para llevarte a la muerte eterna junto con Él. Dios aún tiene misericordia y no nos entrega del todo, sino conforme nuestro mal comportamiento vienen los males que Satanás puede hacernos. Entonces, mis amados, todo va porque incluso Jesús le dijo a su discípulo, le dijo, he orado por vosotros para que su fe no les falte, ni, ni su fuerza desmaye. He orado por vosotros al Padre. Y oró por su discípulo y dijo, Padre, te pido por esto. Y dijo Pedro, porque a Satanás, porque Satanás ha pedido, ha pedido, los ha pedido a vosotros para zarandearos como a trigo. Pero he orado por vosotros y he pedido a mi Padre que su fe no falte y su fuerza no desmaye. Entonces ahí se pueden dar cuenta que Jesús mismo le dijo a sus discípulos que Satanás ya los estaba pidiendo a ellos. O sea, ya los estaba pidiendo a ellos, tratando de sacar cualquier error o cualquier cosa para sacarla en cara y pedir potestad sobre ellos, para maltratarlos y hacerlos sufrir. Porque Satanás no se duerme para hacer mal. Entonces en ese versículo ustedes pueden darse cuenta cómo Satanás ya está pidiendo siempre potestad sobre todo el que hace mal para maltratarlo y ojalá llevarlo a la muerte. Y Dios, a pesar de que hacemos mal estando en el mundo, aún así tiene misericordia de no entregarlos del todo y les dice, no toque su vida aún, sino conforme sus males puede hacer daño, pero no toque su vida aún, porque Dios aún tiene esperanza en que nosotros nos arrepintamos para salvarnos, porque Él tiene misericordia y no quiere que nos perdamos al sufrimiento eterno. Porque yo te puedo decir que el Señor me mostró cómo se sufre un poco en el infierno. Yo desperté una mañana, esa mañana pasó una potestad, un espíritu, para mostrarme eso, que eso fue un remolino que levantó las latas de los techos y a un tornado. Y dejó la embarrada, yo no tenía idea, pero a mí lo que me pasó esa mañana fue que, que sentí un tormento, un calor por dentro que venía de adentro de mi alma, más que quemar mi cuerpo. Y yo en mi cama me revolcaba como gusano en sartén y no podía, era por inercia, yo aunque no hubiera querido moverme así, aguantarme ese dolor no hubiera podido, no lo pude hacer. Era como que mi cuerpo sufría tanto que no era imposible. Y en mi corazón era tanto el tormento que no podía hablar. No pude hablar. Y como no podía hablar por mi boca, hablaba en mi corazón y decía, Padre, Padre, ¿qué cree que entiendo? Y saben que me desesperé por hablar la verdad de Dios porque era algo insoportable. Y solo fue algo pequeño de lo que es en realidad allá. Entonces no es un juego, mis amados. Y eso es para siempre. Esto se acaba. Pero eso es para siempre. O sea, una vez que tú caigas o llegues ahí,
no tiene salida. No vas a ver días buenos. Sabes que tu eternidad, no te estoy diciendo 1000 años, ni, ni 1000 millones de años, ni 50.000 millones de años, ni 100.000 millones de años, porque parece mucho tiempo, pero tiene fin. Pero la eternidad no tiene fin. O sea, no tienes esperanza de salir nunca. Y tampoco tú de acabarte nunca. Nunca se va a acabar ese tormento. Entonces, Dios nos quiere librar de ese tormento eterno. Por eso aún tiene misericordia. Por eso aún nos avisa, nos cinta a tiempo y fuera de tiempo. Porque Satanás nos está pidiendo constantemente. Cada error que tú tienes lo está reclamando para hacerte mal, para llevarte y matarte. Entonces, es difícil, mis amados, y doloroso. Y el Señor hace las cosas a tiempo. Hoy puede ser, o sea, no puedes estar tú pensando, mañana voy a cambiar porque es necesario hoy. Porque tú no tienes el control sobre tu vida. Tú no tienes, a lo mejor hoy que estás viendo esto, el Señor te puede estar diciendo a ti muchas cosas para que tú te arrepientas, para llegar a tu corazón. Porque la muerte te acecha, anda cerca para querer reclamarte y llevarte. Pero el Señor no quiere que te pierdas. Por eso dice, una vez dado para los hombres la muerte y el juicio, ya no hay más. No tienes escapatoria. Les puedo poner un ejemplo, que el Señor, yo no entendía por qué estuve trabajando con Él instalando aires acondicionados. Que Él me venía a buscar a mí porque sabía que yo sé y no me tiene que decir las cosas y sé acerca de todo eso. Entonces era más apoyo y era mejor apoyo en todo porque no me tenía que decir y yo solo lo hacía todo. Y así se avanzaba más rápido, entonces a él le gustaba venir por mí y trabajar conmigo también porque sabe el cambio que el Señor me hizo y le hablaba de Dios. Entonces él confiaba porque podíamos trabajar en cualquier lugar donde la gente tiene mucho dinero y deja cosas valiosas y no se iba a perder nada, claro, ni sus cosas. Pero así hablábamos. Le hablaba de Dios, le hablaba de mi testimonio, cómo el Señor me cambió cuando yo estaba tan mal y no hallaba qué hacer. Clamé a Dios y Él sí me respondió, sí me hizo nacer de nuevo, fue lo más precioso. Y le hablé todas las cosas que el Señor me dio para hablarle. Incluso le hablé y le dije, porque le decía yo, porque hay muchos que dicen que yo voy a cambiar cuando se termine el mundo, cuando se acabe, voy a cambiar y me voy a salvar. Me voy a arrepentir y me voy a salvar. Y no es así, solo te engañas a ti mismo. Porque yo le decía, tú no tienes el control de tu vida. Tú puedes pensar que vas a vivir muchos años más, pero en realidad podríamos morir ahora. Podría a mí darme un ataque al corazón, podríamos chocar, porque siempre andábamos en vehículos. Podríamos chocar, podríamos tener un accidente y se fue nuestra vida y no tuvimos oportunidad para arrepentirnos. Porque imagina, si tú te dejas guiar por los años de tu vida y tú eres joven, o aún eres viejo y dices que eres sano, o sea, tienes muchos años y, y piensas vivir muchos más, pues yo te digo que hay niños que mueren por accidente, por enfermedad, por muchos males y potestades de la tierra. Y, y se les acabó su vida. Muchos que planeaban vivir muchos años más y se les acabó su vida cuando menos lo esperaban. Pudieron tener muchos accidentes antes. Dios los libró, pero ellos nunca pensaron que fue así. Entonces, yo le hablé todas esas cosas y me doy cuenta cómo el Señor le estaba avisando para ver si se arrepentía.
Y él viendo mi cambio, conociéndome, nosotros nos conocíamos desde niños, fue hasta mi compañero después en enseñanza media. Y viendo todo de verdad, un cambio grande, le gustaba escuchar. Y, pero aún se tentaba por el mundo, o sea, pasaban mujeres y todo, y me decía, oh, esto, lo otro, y yo trataba solo de hablarle de Dios y no tomar en cuenta cuando hablaba así como un hombre común, en realidad, como tiene que ser, como es la carne comúnmente, aunque en apariencia o quieran aparentar distintas cosas, es la verdad. Y, y así, le gustaba escucharme, incluso él fue a la iglesia fue como unas cuantas veces a la iglesia de mi mami lo invitaba, pero decía que no se sentía bien ahí, que en realidad solo le hablaban y pedían pura ofrenda y cosas así. Y cuando yo le hablaba me decía, como el mundo ve, claro, lo hacía como bromeando, pero también lo decía en serio, me decía, tú deberías hablar adelante ahí por las cosas que yo hablaba de Dios, para que entendieran cómo los demonios sí toman dominio de uno, los espíritus se meten en nuestro corazón y nos controlan cuando estamos en el mundo. Cada pensamiento procede del espíritu del mundo. Y si estamos en Dios, es diferente, es otro espíritu. Y Él nos protege. Entonces Él entendió mucho más. Y a veces bromeando me decía, deberíamos juntarnos un fin de semana, todo eso. Él también lo decía porque le gustaba trabajar conmigo, porque le convenía igual. Porque O sea, porque sabía que yo sabía y me dejaba en un lado trabajando y yo le iba a terminar todo igual. Y me decía, mira, nosotros nos podemos juntar en una parte, así un fin de semana, y tú nos hablas de Dios y todas esas cosas. Entonces a él le agradaba eso y él quería cambiar y así como hablábamos a veces, él también escuchaba y estaba cambiando bastante para bien. Tenía su familia, su, su mujer, eran jóvenes y tenía 2 niños. Y, y imaginen, cambiando, o sea, cambiando aún para la vista del mundo, porque es difícil cambiar para Dios, pero él ya estaba cambiando con su familia, todo, ya no salía a hacer muchas cosas de drogas y tomar y todo lo que hacían, sino que era puro trabajo, casi. Yo me sentía bien por ese cambio, o sea, yo después de ciertas cosas ya no estuve trabajando con él, pasó un tiempo. Y yo me sentía bien, yo decía, está bien porque él está queriendo cambiar, espero que Dios le ayude, porque si él quiere cambiar, Dios le va a ayudar y lo va a guiar para que empiece a entender la verdad de Dios y cambie más seriamente. Pero eso ya es un cambio y que a él le gusta escuchar. Y así, incluso mi mami un poco antes dice que él habló con él y él llorando le dijo que en realidad él, él, como todo lo que yo le había hablado del Señor, él ya sabía cómo funcionan las cosas del mundo, entonces él, entendiendo más del que oía, incluso creo, le dijo, señora Nati, yo en verdad quiero cambiar, pero no puedo. Dijo, Satanás no me deja, no me quiere soltar. Y un día fui a comprar al frente y me dijeron que había tenido un accidente. Como la gente es buena para hablar, dice, no andéis como los ociosos, metiéndose en cosas ajenas, chismeando, como, no sé, de casa en casa. Entonces yo no creí, así me dijeron, murió tu amigo o tu colega de trabajo. Chocó, lo avisaron por la radio y yo dije, no sé, no creo. Entré al negocio y la vecina igual estaba llorando, así como con las lágrimas caídas. Y, y ahí creí, yo dije, wow, o sea, wow, porque él quería mucho a su niño y todo, y dejarle el mundo así, yo dije, ¿qué puede haber sido? Y me preguntaba, mi mami a veces dice que yo a veces soy brusco para decir las cosas, pero yo le digo, no puedo negar la verdad, o sea, tengo que decirlo como es. Y, y pensaba, yo al final me quedé en el pensamiento y dije, ¿qué hizo? ¿Qué hizo para que Satanás o la muerte reclamara tanto derecho sobre su vida? Para llevárselo tan luego, tan rápido.
así de golpe. Tuvo un accidente en la carretera, se le reventó un neumático, no sé, pero chocó con una garita y murió. Lo llevaron al hospital y murió. En Chillán, en otra ciudad, porque estaba grave. Y murió, se fue. Dejó a sus hijos chicos, sus niños. Que de hecho hoy fui a instalar unos aires porque me vino a buscar el suegro de él, porque sabe que yo sé trabajar, entonces fue a instalar un aire y vi a sus niños y ellos me saludan y me quieren harto y hacen caso porque los padres les enseñan groserías, juegan juegos de video. Entonces los juegos de video el niño llegó y me hacía como señas así como peleando, así como de pelea, pero jugando él. Yo le dije, ¿dónde viste eso? Le dije, me dijo, tengo el juego GTA. Ah, yo le dije, ahí ves puras cosas, ¿no? Son malos, le decía yo. ¿Cómo andar peleando? Y su hermanito igual, me decía lo mismo y yo le hacía cariño y les decía que eso no. Y ellos hacen caso. O no querían comer también y yo le dije, coma para que crezca grande y cómese todas las cosas y se lo comían. O sea, son buenos niños, son buenos en su corazón. Pero lo que le enseñan sus padres los convierte en malos al final. O sea, nosotros mismos dañamos a los niños pequeños por no saber enseñarlos en la sabiduría de Dios. Y así. Entonces, yo le hablé a él antes y era que la muerte se lo quería llevar. Hoy su suegro me contaba que él, una semana antes de que le pasara eso, dice que ya andaba viendo sombras, vio una sombra. Después, en el living de su casa, dice que iba y vio una mujer sentada ahí y desapareció. Yo le dije, eso era la muerte. Eso era la muerte que lo andaba siguiendo. Eso era la muerte.